Amigos y amigas videonautas, bienvenidos una vez más a esta edición de Descifrando Tecnicismos. El día de hoy, nuestros productores tuvieron una excelente idea de traerme de invitado a un compañero de como 2000 batallas y no es que más. Llegamos juntos al Congreso, insisto, al menos, yo creo que en el mismo año, si no es que en el mismo mes. En el 2004. Pero llevamos más o menos el mismo tiempo aquí y también nos ha tocado pasar prácticamente por todas las comisiones, 2 o 3 leyes orgánicas que nos han regido. Él es Josué Ortega. Muchas gracias. Abogado que además hizo la maestría aquí en casa, vía el Poder Legislativo también. Y hoy nos va a platicar bastante, espero que nos alcance el tiempo, de qué hacen y qué no hacen, qué sí pueden hacer, qué sí está en ley, qué no, qué es anexo en cuanto a las labores de un diputado, ¿no? Muchas gracias. Josué, además de eso te creo, si mal no recuerdo, también fuiste asesor en algún momento del Senado. Sí, del Senado de la República. Fui una especie de asesor externo del Senado, de un senador en particular, y de pronto me tocó también ayudar a un diputado federal desde acá. Misma historia. Sí, tenemos, así andamos. Insisto, por eso les digo que somos compañeros de 1000 batallas, nos tocó estar trabajando juntos muchos Sí. años, también y en la misma temática, ¿no? Sí. Uno con un senador, luego con el otro. Así que bueno, podemos explotarlo bastante para que nos Gracias. Entonces, ¿qué sí, qué no? Híjole, antes que otra cosa, muchas gracias. Bastante entusiasmado por estar acá. Fíjate que qué sí, qué no. Yo creo que la respuesta podría ser inmediata y rápida. Y si nos vamos a la literalidad de la norma, pues la ley orgánica dice que sí. Y que sí, pues presentar iniciativas, ¿no? El diputado, por disposición normativa, es el gran legislador en el Estado o el gran legislador en el país. Y el que representa esto para los ciudadanos, pues es quien hace la ley, es el hacedor de la ley, es quien hace las reglas en la sociedad. Y finalmente ahí en la ley encontramos qué leyes sí puede ser, cuáles sí le tocan, en dónde sí somos competentes, y al legislador le corresponde evaluar los fenómenos sociales para que a partir de ello se hagan las modificaciones normativas y pueda estar actualizada la norma, que eso es una obligación que sí tiene el Poder Legislativo, ¿no? Ese es el que sí, eso es lo que sí puede y eso es en lo que puede, eso es lo que debe. Por su naturaleza, el Poder Legislativo se constituye como el hacedor de la norma, ¿vale? Ahora bien, el Congreso del Estado es depositario de algo que nosotros conocemos como la soberanía. Y la soberanía, dice la Constitución Federal, le pertenece al pueblo, radica en el pueblo. Y el pueblo constituido cede esa soberanía a los poderes constituidos del país o a los poderes constituidos en el Estado de Jalisco. Los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 3 poderes en un ejercicio, incluso teórico, tienen que hacerse equilibrios entre uno y otro, ¿no? La dichosa división de poderes. Y no es otra cosa más que la autorregulación del poder mismo, el poder mismo regulándose, ¿no? Haciéndose contrapesos. Dentro de las funciones de cada poder, al legislativo le toca hacer la ley. Al Poder Ejecutivo le toca ejecutarla y al Poder Judicial le toca aplicarla, ¿no? Pero el Poder Legislativo no solamente hace leyes, el legislador no solamente se constituye como el hacedor de leyes. El Poder Legislativo, como depositario de esa soberanía y como funcionarios de elección popular, entendemos que son ciudadanos que tienen esa sensibilidad de detectar las necesidades de las personas. Y no las necesidades propiamente económicas o sociales, sino más bien las normativas. Es decir, cómo yo desde la norma puedo darte la garantía de que en tus actos de comercio no haya conflictos, o cómo yo desde la norma tutelo derechos y obligaciones para que cuando tú estés trabajando no haya abusos y si los hay, podamos defendernos de ello, ¿no? Por ejemplo, y ya lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando la tecnología nos va rebasando, que es siempre como un gran reto de todos los legislativos en todo el mundo, no nada más aquí, ¿no? La tecnología va apareciendo cosas nuevas y de repente no encuadran en los marcos legales, ¿no? Y el mejor ejemplo actual quizás sean las criptomonedas, ¿no? Totalmente. ¿Funcionan, no funcionan? ¿Son descentralizadas? ¿Es que no las emite un banco central? ¿Qué hacemos con ellas? Y entonces eso es un hecho en la realidad. Es correcto. Que como tú lo explicas, tendría que analizar el legislativo, los diputados en su persona o en su conjunto, para darle una respuesta a la sociedad. Es correcto. Okay. Es correcto. Y bueno, este ciudadano con esa sensibilidad
es electo por un determinado grupo de personas en una demarcación territorial que les nombramos o llamamos distritos electorales, y esas personas deciden que ese representante llegue a la Cámara y lleve su voz, lleve sus necesidades, él sea quien plasme esas modificaciones que requiere la sociedad. Pero también el legislador es un gestor natural, y no el gestor entendiendo como el que hace un trámite, una licencia y le ayuda a alguien a resolver propiamente un proceso administrativo. Entendemos la gestión como esta persona que le guía, le ayuda, le procesa, le tramita, le orienta al ciudadano a cumplir, a hacer determinadas metas. También es un gestor de bajar recursos para determinadas obras. Que eso puede causar confusión. Sí, definitivamente. ¿No? Fuera del aire me decías que a veces hay una distorsión entre que sí que no. Es correcto. Porque a veces parecería que te prometen. Es correcto. Me mencionabas hacer un hospital. Es correcto. Aquí pase una carretera. Es correcto. Y entiendo que el diputado no va a materializar la construcción de la carretera. Es correcto. Lo que te puede prometer, y ahí sí sería correcto, es bajar el recurso. Es correcto. O etiquetar. Ahorita le explicas a la gente que eso de bajar recursos. Sí. Bajar el recurso para que se haga esa obra en específico. Sí, es correcto. Fíjate que la distorsión tiene que ver por la actividad político-electoral, ¿no? Entre más rentables sean sus propuestas, pues evidentemente se asume que tienen más posibilidades de llegar a la meta, que es ganar y estar en el poder. Correcto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se ofrecen cosas como, pues aquí les voy a construir una escuela, aquí les voy a construir un hospital, aquí vamos a hacer una autopista, aquí vamos a hacer una carretera, y realmente eso no le corresponde al legislador. Dentro de una de las atribuciones del legislador es aprobar el gasto público, aprobar lo que conocemos nosotros como el presupuesto de egresos. Todos en casa tienen un presupuesto. En función de los ingresos que tiene un padre o una madre de familia, se diseña un presupuesto. ¿Qué servicios tenemos que pagar? ¿Qué insumos debemos de comprar? ¿Y qué actividades recreativas vamos a tener? Y en función de esos ingresos y de esos gastos se hace una administración de recursos públicos. Dicho de otra forma, el Congreso de Jalisco analiza ese presupuesto que hace el gobernador. El gobernador cada año, como sabes, ejerce determinada cantidad de dinero que es producto de las contribuciones, de los impuestos, hace un diseño de en qué se va a gastar, y el legislativo analiza si en efecto ese gasto y esa distribución es proporcional y es adecuada a las necesidades de la gente. Entonces, ahí sí el legislador puede gestionar esas obras, pero no las construye, solamente gestiona los recursos necesarios para que la obra se haga. ¿Quién ejecuta la obra? El Poder Ejecutivo. Exacto. Entonces, en efecto, esa es la distorsión. El legislador se compromete a hacer cosas que no le corresponden, cuando la realidad es, cuando hablamos de bajar recursos, nos referimos a destinar ese recurso o a etiquetar dinero para esa obra o esa causa o ese servicio en específico. Eso implicaría precisamente en este trabajo de análisis del presupuesto que manda el gobernador, pedir, oye, es que en mi región, en Altos Norte o en la Ciénega, necesitamos esto, y yo veo que le estás poniendo muy poquito dinero. Es correcto. O sea, por favor, vamos ajustándole aquí. O de plano, como dices tú, son gestores naturales. Es correcto. Pero en este sentido de ir a hablar con el diputado federal, quizás de la misma zona, de la misma región, para que la federación asigne recursos para ese hecho en específico, ¿no? Así es. Esa gestión se materializa en algo que conocemos como el cabildeo. Y el cabildeo no es más que una actividad interna del propio legislador de convencimiento. Yo, representante de la zona norte, vengo hoy a gestionar recursos para el nuevo Centro de Justicia de Mujeres. ¿Por qué? Porque ahí hay necesidades. Entonces yo tengo la obligación de acudir a las comisiones o incluso al Poder Ejecutivo para sensibilizarlo respecto de esa necesidad. Por tanto, el legislador, como gestor, tiene que cabildear, tiene que convencer, tiene que hacer que las cosas sucedan. Y evidentemente, bueno, pues nos encontramos con limitaciones, ¿no? En principio la limitación presupuestal es considerable. No es que no haya dinero, es que hay algunas cosas que cuestan, que son prioridades, claro, ¿no? Entonces el legislador ahí es donde tiene su primer conflicto. Sugiere algunas propuestas, se compromete a hacer algunas propuestas, pero no analiza el impacto financiero de esa propuesta, y ahí es donde de pronto queda mal, ¿no?
Claro. Hoy hablamos de lo que debe de hacer, pero también de lo que no debería de hacer. Y el legislador tiene que razonar y analizar qué propone en función de lo que hay. Claro. Al final es una cobija. Totalmente. Si la jalas más de un lado, vas a tapar del otro. Efecto. Y no se busca eso. Y nunca hay una cobija tan amplia como para poder cubrir las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué otras actividades tiene el legislador? Ahora refiriéndome como integrante del poder constituido, como integrante del poder legislativo. El legislador también, como depositario de esta soberanía, entendiendo que ellos son sensibles a esas necesidades, son quienes eligen a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué es el Supremo Tribunal? Es un tribunal que constituye o compone al Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y el Supremo Tribunal, es un juzgado amplio, grande, de una jerarquía mayor, que se encarga de revisar el recurso de apelación. Es un tribunal de alzada. Y ahí hay magistrados. Sería un juez con una jerarquía superior. Bien, el Congreso del Estado elige a esos magistrados. Para las personas que nos ven, un diputado en el Congreso local es el titular que está en una asamblea y el magistrado sería en todo caso el titular dentro del Supremo Tribunal, ¿no? La Constitución prevé las atribuciones de ese órgano, establece cuántos y quiénes la integran y evidentemente los requisitos que debe de cumplir esa persona. ¿Por qué los nombra el Congreso del Estado? No solamente por la soberanía, hablábamos al inicio del control, del autocontrol del poder público, es decir, el mismo poder público controlándose a sí mismo, la división de poderes, ¿no? ¿Qué te parece si nos platicas de eso y de otros funcionarios que también eligen los diputados a la vuelta del corte? Con muchísimos gustos. No se lo pierdan. Y ya estamos de regreso, queridos vinódatas. Gracias, José, por continuar aquí. A ver, en el corte anterior nos estabas platicando ya de una función del legislativo que no es legislar, que no es crear la ley, que es nombrar magistrados. Y entiendo que no son los únicos, ¿no? Entiendo que todos los órganos constitucionales autónomos pasan por aquí. Nos estabas explicando que deviene en buena medida de este equilibrio de poderes, sobre todo en este caso de los magistrados, o quizás de ratificar al fiscal. Es correcto. ¿No? Es correcto. Es otra labor. Pero a ver, explícanos un poquito más de por qué también se nombra desde aquí a los de los órganos constitucionales autónomos y si también tenemos alguna función de tipo jurisdiccional, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Por autonomacia, el Congreso del Estado es un órgano sensible, o bueno, en apariencia eso es, sí, porque está integrado por ciudadanos, por personas como tú, como yo, que al margen de ser un profesionista, son quienes entienden las necesidades de la gente y quien representa ese sentir. ¿Por qué nombran a diferentes órganos? Por esa sensibilidad que debe de tener el ciudadano y es quien se supone representa ese interés. ¿Cuál es el asunto? Que ese equilibrio precisamente del poder se da cuando desde el Congreso, en apariencia, los ciudadanos son quienes nombran a esos funcionarios. Por eso es el Congreso quien los tiene que nombrar. Y eso hace que incluso el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial sí tengan ese tipo de tope para poder incidir de manera positiva o negativa en ese funcionario que fue electo, ¿no? O sea, que no tenga una especie de relación o conflicto de interés desde que es mi cuate y por eso yo lo nombro. ¿Por qué? Porque yo soy el gobernador. Bueno, sí, con mucho gusto proponme a tu fiscal, pero yo que tengo esa atribución y esa sensibilidad, yo lo ratifico, no lo elijo, lo ratifico, ¿no? Y así nos toca nombrar al Procurador de Desarrollo Urbano, a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los consejeros del Instituto de Transparencia y a una infinidad de órganos que tenemos, ¿no? Pero esa es una parte del legislativo, es una parte de sus atribuciones. Hacemos leyes, determinamos el gasto público, nombramos funcionarios, pero también somos un órgano jurisdiccional. ¿Qué es ser un órgano jurisdiccional? Nosotros decimos y hablamos el derecho, eso es lo que significa la palabra jurisdicción. Ya esa es una parte de la teoría del derecho, pero concretamente, estamos tecnicismos. En efecto, hablar de la jurisdicción precisamente es la atribución que tiene una persona para decir y conocer del derecho, ¿no? En este caso, ¿dónde somos autoridad jurisdiccional? Cuando nos toca conocer los juicios políticos, los juicios de procedencia, que derivan de denuncias de carácter penal, y lo que nos corresponde en cuanto a los procedimientos para suspender o separar ediles en los ayuntamientos, para suspender o separar alcaldes,
a síndicos o a regidores. Y esta específicamente, esta es una atribución de la Constitución Federal, esta última. No es que las otras no la sean, es que al menos de manera genérica el artículo 104 al 114 prevé la responsabilidad administrativa y las demás clases de responsabilidades, pero particularmente la suspensión de un edil, viene en el artículo 115. Y es el Congreso a través de procedimientos, lo que serían juicios. Si yo tengo un conflicto porque mi compadre no me pagó lo que le presté, yo puedo ir a un juzgado mercantil para demandarlo. En este caso, el Congreso del Estado inicia un juicio, que técnicamente le dicen es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que inicia con un recurso que podrían llamarle una demanda o una denuncia. Posteriormente hay una etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Hay una parte en donde ellos tienen derecho a alegar, es la parte de alegatos, y finalmente concluimos en una resolución que sería lo que la gente conoce como una sentencia, ¿no? Hacemos un proceso. El Congreso del Estado es una especie de tribunal, pero es un tribunal político. Correcto. Y es precisamente esta parte de la jurisdicción popular que tiene el diputado, el legislador, desde la perspectiva de los ciudadanos juzgando a funcionarios. No es propiamente un juez juzgando o un policía juzgando sino es el ciudadano erigido en un poder político juzgando a un funcionario público. Ese es el otra vez, porque el diputado, en su persona o en el conjunto del Pleno, son eso, ¿no? El representante del pueblo. Es correcto. Ni modo que metas a todo el pueblo como en épocas romanas antiguas, ¿no? Es correcto. A mano alzada a votar si sí o si no, o algo por el estilo, sino que ya tienes esta soberanía de las que tú nos hablabas depositada en los diputados para que ellos ejerciten estas actividades. Así es. Y si no, imagínate que tuvieras que hacerse una elección, o sea, un proceso electoral o una ratificación de mandato que ahora está de moda, o las consultas públicas para elegir a un funcionario, ¿no? De pronto hubo algún legislador, creo que fue el diputado Pedro Kumamoto, que en alguna iniciativa propuso que se eligieran a los jueces por proceso universal del voto, en un proceso electoral, que podría tener sentido o no, pero al final del día ese es un alarido de la desconfianza ya de los ciudadanos. O sea, de pronto sucede que tenemos una realidad que nos aturde. El ciudadano ya no confía a veces en sus representantes y entonces tiene que llegar a este modelo de crear mecanismos que garanticen la participación real directa del ciudadano y por eso se generan ese tipo de propuestas, ¿no? Sí, claro. Digo, y además tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde algunos de sus estados, es correcto, para algunos puestos del Poder Judicial sí hay una elección popular. Es correcto. No para todos. Así es. No para el juez de primera instancia, ¿no? Pero sí para llegar a ciertos niveles. Así es. O incluso nuestros equivalentes a magistrados, en algunos estados sí sales a un escrutinio de la población en general. Entonces, podría entender un poquito por ahí, ¿no? Así es. Sin embargo, aquí todo está funcionando de la otra manera. Es correcto. Ahora, vamos retomando el tecnicismo, porque nos lo explicaste al revés, ¿no? Ya nos dijiste qué son. Lo que acabo de escuchar, yo lo entiendo, sumando ya buscando el término, es que el Poder Legislativo tiene, digamos, 3 grandes divisiones de facultades, ¿no? Las 3 son formalmente legislativas, pero una es materialmente legislativa también, la otra es materialmente jurisdiccional y la otra sería materialmente ejecutiva. Así es. ¿No? Que es como el nombrar los funcionarios. Así es. ¿No? Y que ese sería el tecnicismo de lo que nos acabas de explicar. Entonces, en resumen, el Congreso no solo hace leyes y no es su única y exclusiva función, así es, sino que también nos metemos en temas que podrían ser en apariencia ejecutivos, como es nombramiento y supervisión, porque también se supervisa en algún momento por la parte de la auditoría. Sí, que es eso. Te voy a preguntar eso. Es correcto. ¿No? El funcionamiento de estos órganos y, por otra parte, pues lo que ya nos explicaste, que puede ser el juicio de procedencia o el juicio político, que también de repente creo que los medios le hacen como mucha sonaja al juicio político sin explicarlo como qué implica, ¿no? Porque me he encontrado con personas que también dicen, ¿y de qué sirven los juicios políticos? Es que muchas veces se presentan juicios políticos con mucha razón, con mucha fundamentación, y otras tantas parece que fueran volantes en la calle, ¿no? Que no traen ningún fundamento, ningún sustento y nada más. Así es. Se presenta por presentarlo y obviamente pues se desecha en el camino, ¿no? Sí, claro. De hecho, el juicio político tiene vestigios de la Corte de Cádiz. Y era algo así como la corona mandando a un representante ibérico
para juzgar a sus virreyes. De pronto le llegaba una noticia al monarca en España de que algo estaba sucediendo en la Nueva Galicia que no tenía que ver necesariamente con los intereses de la corona, y entonces mandaba una especie de auditor, a una especie de representante, a un enviado, y hacía un juicio frente a las personas, ante los ciudadanos, ante los mexicanos. Y paraba este virrey enfrente de todos y les preguntaba que qué opinaban de él, cuál era la queja y cuál era el conflicto, y de ahí surge desde aquel entonces algo lo que conocemos como el juicio político, que ese es ya el derecho disciplinario, en donde podemos encontrar el juicio político, la responsabilidad administrativa y laboral, pero particularmente de ahí viene. Es un juicio y su consecuencia es poder inhabilitar a una persona para ejercer el cargo. Entonces, para los ciudadanos que nos ven, literalmente un juicio político tiene como consecuencia sancionar a un alto funcionario por determinada acción, que lo tutela la norma cuáles son esas acciones, y su consecuencia es que no ejerza el cargo en determinado tiempo, ¿no? Que pueda ser separado de ese cargo. Sí. ¿Qué es lo que la gente se lleva como idea? Que el Congreso del Estado solamente su función es estar sesionando y que es estar haciendo normas, y realmente no es así. La mayor parte de la actividad parlamentaria, incluso la actividad legislativa, se da en comisiones. Y ahí es donde se hace la mayor deliberación, ¿no? Y el ciudadano, para poder estar a la altura de esa deliberación, a la altura de esas necesidades, tiene que estar en calle, tiene que estar en los juzgados, tiene que estar también con esas partes que a quien les va a impactar en beneficio o en perjuicio la norma, y por eso tiene que estar haciendo esa gestión. Y regresar a sus distritos. Totalmente, ¿no? Ese es su deber. Que en algún momento fue una queja más o menos generalizada, y hoy en día lo vemos que es al revés, que en realidad los diputados buscan estar mucho tiempo en sus distritos. Así es. Y de alguna manera estar captando, diría Villoro Toranzo, sí, ¿no? Introducción al Estudio del Derecho, sí, esos problemas surgidos de la realidad histórica para traerlos al Congreso y ver cómo se le da solución. Así es, ¿no? así es. Que resume también lo que nos platicas hace rato, ¿no? Esa parte de la sensibilidad. Y eso me lleva a preguntarte otra cosa, antes de que nos tengamos que ir a corte. Es por eso que el diputado sigue teniendo este perfil abierto, ¿no? No todos abogados, no todos politólogos, así es, sino que incluso podemos tener, pero te lo pregunto porque también es un cuestionamiento que sale por ahí en la calle, ¿no? Podemos tener gente que no tiene como tal una licenciatura, sin embargo es un líder local. Es correcto. Reconocido por su gente en cuanto a la percepción de los problemas, y lo mandan para acá en calidad de diputado para que sea la voz de esos problemas acá, sí, ¿no? Claro. ¿Voy bien o...? Sí, no, de hecho es así. Realmente es muy común que se diga que todos deben de ser abogados, y realmente yo soy abogado y no somos la solución. De hecho, incluso formamos parte del problema los abogados. No, el Congreso del Estado es multidisciplinario, porque aquí es vértice de una infinidad de materias. Aquí se hacen normas para cuestiones civiles, de salud, agrarias, de seguridad, medio ambiente. Por tanto, necesitamos de todas las profesiones, pero sobre todo de personas que realmente quieran que las cosas sucedan. Eso es lo que realmente necesita el Poder Legislativo. Por tanto, más que el hecho de requerir perfiles con algún posgrado o con alguna carrera en específico, lo que necesitamos es gente que sí tenga esta condición de poder hacer las cosas. Mira, seguramente tú y yo conocemos algún empresario que nunca estudió administración de empresas, nunca estudió finanzas, nunca estudió economía, pero es un grandioso empresario. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida le permitió, las circunstancias lo pusieron en algún lugar, desarrolló habilidades que le permiten ser un economista en la práctica. El Congreso del Estado por eso no requiere un perfil en específico, sí alguien que tenga la sensibilidad para hacer leyes. Además estaríamos, y por eso está escrita así, estaríamos contraviniendo también un tema constitucional. Es correcto. ¿no? El acceso. ¿Te parece si platicamos de eso volviendo al corte? Con muchísimo gusto. Y ya estamos de regreso para nuestro tercer bloque de esta ocasión. José, de nueva cuenta, por tercera vez, gracias que estás aquí. Y la verdad espero tenerte de regreso porque podemos seguir desglosando muchos términos aquí de toda la vida legislativa. José, quería preguntarte dos cosas que sé que le van a llamar un poquito la atención a la gente. Por un lado, tenemos también los temas de fiscalización. Hace rato salió esta situación de que también supervisamos desde el poder un poquito la actividad de los otros funcionarios, que otra vez
es formalmente legislativa, pero materialmente podría ser medio ejecutiva, ¿no? De alguna manera. Y eso a veces la gente no lo conoce, por un lado. Y dos, ¿qué onda con el fuero? La gente sigue viendo al diputado como intocable, como, ¿sabes? Y creo que también podemos desmitificar un poquito estas dos cosas. Y la tercera pregunta te la voy a reservar para el final. Ok, bien. Fíjate que la parte de la fiscalización, si ya hablamos que al Poder Legislativo le corresponde analizar este presupuesto que manda el gobernador de en qué y cómo se va a gastar el dinero, el gasto público, una vez que ese dinero es distribuido, al Poder Legislativo le toca analizar y revisar que ese dinero sí se haya gastado en eso que se dijo que se iba a gastar. Si hablamos como ejemplo que en casa hay un presupuesto para los servicios y las necesidades, bueno, pues una vez que se hace ese gasto, dentro de esa casa, dentro de esa familia, se le da la atribución al hijo mayor de que revise si efectivamente lo que papá y mamá gastó fue en función de ese presupuesto. Esto es, debieron de haber comprado leche deslactosada, pero compraron leche entera. ¿Qué perjuicio, qué beneficio tuvo el haber comprado una u otra? Es decir, ¿qué costó más, qué costó menos? Pero no solamente eso, ¿qué impacto tuvo en la salud de sus integrantes? En este caso, lo que podría analizar el Congreso del Estado es si esos millones de pesos que se destinaron para crear esa carretera, sí se destinaron para la creación de esa carretera, pero sobre todo con las especificaciones que se habían mandado, con las formas y las normas técnicas para que subsista y que en efecto sea positivo para la ciudadanía. Esa es la actividad que tiene el órgano fiscalizador. Porque a veces solo podemos señalar salió más cara y está mal. Y aplaudimos en automático un ahorro. Es correcto. Pero ese ahorro puede ser también perjudicial. En efecto. Porque no fueron las materiales y las calidades que se habían proyectado en un momento, ¿no? Sí, sí. O sea, el ahorro es deseable, desde luego. Totalmente. ¿No? Porque ese es uno de los fines precisamente del Estado, tener que prever el gasto y tenerlo que racionalizar. Pero tampoco es una consecuencia positiva el ahorrarlo todo cuando vas a mermar la calidad de ese material que vas a destinar para esta carretera, ¿no? Entonces, ahí ya podemos quitarle un poquito de esa carga a la fiscalización, pero bueno, el Congreso del Estado es eso, lo realiza a través de la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano, es una oficina, vámosle llamando así, del Poder Legislativo, y esta área está liderada, el titular es un auditor superior que elige el Congreso del Estado de Jalisco, ¿no? Cada año las entidades públicas tienen que mandar lo que nosotros conocemos como la cuenta pública. ¿Y qué es la cuenta pública? Pues digamos que son los recibos de los gastos o el ticket que te da la tienda de autoservicio y te dice cuánto te costó el detergente, cuánto te costaron los demás artículos. Y esa cuenta, ese ticket, es lo que analiza este hijo mayor para ver si efectivamente el presupuesto se ajustó a eso. Esa es la cuenta pública. Bueno, cada año, cada entidad pública, indistintamente de si es órgano descentralizado, desconcentrado, organismo constitucional autónomo o incluso un poder centralizado o entidades públicas centralizadas, tienen que mandar su cuenta pública y el Congreso del Estado tiene que analizar el gasto. Ahora, entiendo que también se pueden ahí unificar dos de estas funciones, ¿no? Porque dentro de este proceso, ahora también el Congreso nombra a unos personajes que se les llaman contralores en casi todas las dependencias que se llaman contralores internos, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? ¿Qué hace? Los órganos de control interno derivan de una reforma nacional, es del Sistema Nacional Anticorrupción. Estos vienen más de la parte de la responsabilidad administrativa y su función ser los que analizan, estudian y sancionan en casos, en causales leves, o sea, en acciones o omisiones que sean consideradas como leves, ¿no? Que pueden ser sancionados con sanciones leves, valga la redundancia, y eso es lo que hace el órgano de control interno, pero sí, en efecto, también es un órgano auditor o fiscalizador. Entonces, todo este sistema, el sistema de fiscalización y el sistema anticorrupción, llega un momento en donde hacen vértice también, donde se fusionan y ambos tienen no las mismas actividades, pero un fin específico. Un fin específico. Y está la Auditoría Superior. En efecto. Que depende del Poder Legislativo. O sea, también es correcto, un tentáculo de este poder. En efecto. Entonces, dentro de todas las atribuciones que tenemos, finalmente la fiscalización en que concluye que si un ente público gastó mal, lo hizo indebidamente, el Congreso del Estado tiene que sancionar
¿Y cómo sanciona? Pues tenemos que recuperar el dinero. Si 2 millones no están reflejados en esta cuenta y hay una sanción, pues entonces regrésame el dinero, porque si no te voy a iniciar un procedimiento de ejecución fiscal que ya tiene que ver con la recuperación del dinero. Forzoso. En efecto, ¿qué sería? Es algo así como este hijo mayor en esta familia, que literalmente cuando ve una discrepancia en el gasto, pues coacciona, ¿no? Y oye papá, oye mamá, pues algo está pasando acá, entonces como hubo un indebido gasto, pues ahora les voy a poner una sanción, y la sanción es que de su dinero de entrada, exacto, pongan lo que faltó, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Eso es lo que se hace en cuanto a la fiscalización, y de manera general esas son las atribuciones del Poder Legislativo, entre algunas otras que quizás se nos pueden escapar. Esto que está, esta parte del fuero. Sí, porque la gente creo que piensa, mucha gente sigue pensando que un diputado puede andar por la vida. Y que es inalcanzable. Exactamente, ¿no? Haciendo lo que se le pegue la gana, sí, y no le va a pasar nada. Sí, ¿no? Realmente no puede hacer lo que se le plazca la gana, ¿no? El diputado tiene esta inmunidad, así se le llama, es una especie de atribución o garantía que en algún momento también de la historia se le dio a los diputados, a los representantes populares, pero también a los gobernantes, y nos volvemos a remontar a etapas de la monarquía, ¿no? Donde era muy fácil, por ejemplo, por parte de Porfirio Díaz, que no era un monarca propiamente, pero que ejercía el poder como si lo fuera, que estuviera amedrentando o amenazando a algunos servidores públicos, particularmente a quien se opusiera a sus ideas o se opusiera a sus acciones de gobierno. ¿Y qué hacía el poder central? Pues la manera en cómo podría generar lo que ellos querían era amenazando, amedrentando, presionando, y entonces al diputado de pronto lo amanecían en una cárcel sin ninguna justificación, sin darle la oportunidad de defenderse, sin ofrecer pruebas, y por tanto eso es ilegal, ¿no? ¿Qué hace el poder público? Les otorga esa inmunidad y les otorga esa protección, y es decir, sí, mientras él ejerce el cargo, no lo pueden impedir, no lo pueden limitar a que hable, no le pueden limitar a que exprese sus ideas, y mucho menos a que represente a la sociedad. ¿Cuál ha sido el conflicto? Otra vez, la distorsión de la política. La distorsión, porque si, hasta donde yo recuerdo, tanto la Constitución Federal como los otros normas que llegaron a hablar del tema, pues hablaba que estaba protegido en cuanto a la expresión de sus ideas. Es correcto. Que es muy diferente a atropellar a alguien que no puede meter a la cárcel porque estaba en estado de ebriedad, pero como tenía fuero. Y creo que ahí es donde venía la distorsión. Así es. ¿no? Era precisamente para eso, para que si yo era regidor y al presidente municipal no le parecía que lo cuestionara en tribuna, no apareciera al día siguiente, como si estuviera en la cárcel, por una supuesta difamación. Es correcto. No, espérate, te estoy haciendo mi observación, a mejor dura, ¿no? Y no te gustó, pero observación al final. Sí, ¿no? claro. Y lo mismo pasaba con los diputados, ¿no? Porque al final del día esa es la división de poderes, y esa es la función del Poder Legislativo, señalar lo que está mal. Sí, desde la norma, pero también desde el Parlamento, en donde todos nos podemos subir a tribuna, y todos me refiero representados por una persona, ¿no? Entonces, en este caso, lo lamentable es que la distorsión del servidor público ha hecho que muchos funcionarios públicos abusen de esa inmunidad y cometan actos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, e incluso en algunas acciones o omisiones que ya son tipificadas como delito, y eso es lo que a la gente le ha molestado, y en consecuencia también el Poder Legislativo en algún momento sugirió quitarles esa inmunidad, pero es un riesgo. O sea, yo no es que esté a favor o en contra, pero sí está yo sí complicado. Te lo digo, yo más que a favor o en contra, creo que el tema es en medio, sí, hay que regularlo. Es correcto. ¿no? Y acotarlo precisamente al espíritu original del legislador. Así es. Insisto, pues no es lo mismo que te pongas una borrachera y cometas un homicidio imprudencial en tu vehículo y que por tener fuero no te van a hacer nada. Es correcto. Porque es una actividad netamente civil, muy personal. ¿no? Así es. A que en el ejercicio del poder, por eso te quieran agarrar en curva, ¿no? Sí. José, antes de que nos vayamos, nos tenemos que despedir de esta edición, nada más que te voy a comprometer para que vengas luego a platicar los otros temas. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Hace rato mencionaste el tema disciplinario y otras cosas y a mí mi cabeza voló. ¿Viste House of Cards? Sí, claro. ¿Qué tanto se parece los pasillos de House of Cards a lo que tú has vivido en estos 17 años? Fíjate que sí tiene algo que ver, ¿Ah, que sí? considerablemente mucho. Cómo es que, me perdonen por el pleonasmo, ¿no? Pero
como si desde los grupos parlamentarios, los grupos mayoritarios, configuran incluso, como veíamos al protagonista, ¿no?, de la serie en los primeros, Frank Underwood, al inicio de la serie, donde incluso ponía en una pared o en una especie de una pizarrón de corcho las fotografías de todos los que integraban esta Cámara y cómo veía sus debilidades, cómo veía sus necesidades y en función de eso qué mayoría necesitaba o a quién de ellos necesitaba mover para poder conseguir sus mayorías. Se parecen mucho. No me voy a meter a la parte negativa, a la no convencional del Poder Legislativo, pero sí en la práctica el de cómo se cabildean, cómo se reconfiguran las minorías, las mayorías, cómo se hacen los pesos, los contrapesos internos, cómo se hacen los acuerdos y las negociaciones. Hay mucho miedo y se escandaliza mucho sobre el tema de los acuerdos y negociaciones, pero eso es hacer política. Porque para que puedan suceder también las cosas, claro, no puede haber posiciones absolutas de que lo que yo pienso y quiero así debe de ser, porque en efecto, y aquí entramos en la necesidad de esos perfiles, quizá un abogado dice que así es, pero un economista con los razonamientos que nos dé, nos puede decir, en efecto, no tiene que ser así, y esa plática, ese diálogo sí lo es. Sí, se parecen mucho. No a la parte extrema, ¿no? de la ciencia ficción, pero en por efecto ejemplo, en lo este es. momento lo estamos viendo alrededor del cáncer infantil, ¿no? Sí. Más de alguna diputada de diferentes fracciones, de diferentes orígenes políticos, traen el tema, de repente todas lo sacan y se dan cuenta y ¿qué hacen? Pues se juntan. Exactamente. Para generar fuerza, para generar mayor resonancia al tema, y están utilizando la tribuna para eso, ¿no? Y seguramente se deben haber echado un café antes de subir a tribuna cuando se dieron cuenta que tenían una identidad en el objetivo, ¿no? Decir, oye, pues en vez de jalar cada quien por su medio, por su idea, vamos unificando. Es correcto. Y generamos una estrategia común. Así es. ¿No? El chiste es ayudarlos, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, pues, porque creo que es un buen ejemplo para que la gente caiga un poquito, pero sí se puede dar precisamente el decir, los diputados de los Altos están preocupados por esta parte pecuaria, pero resulta que los del sur de Jalisco también. Es correcto. Y acá hay menos agricultura, pero hay más ganadería, pero también tienen el mismo problema con la leche todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Júntalos porque pues no se ponen de acuerdo en que la solución, y yo creo que la solución puede ser por aquí en medio. Así es. ¿No? Sí. Negociar al final, como dices tú, y equilibrar las posturas. Y que las cosas salgan, voluntad. Yo creo que uno de los conflictos que tiene el Poder Legislativo es la voluntad. Y lamentablemente tenemos ya, no solamente en el Legislativo, sino en gran parte del sistema público, no solo local, sino en los 3 órdenes de gobierno, una cultura muy negativa, los cómo no. Cómo no te doy la licencia, cómo no te doy la información pública, cómo no te administro justicia pronto, cómo no te emito la sentencia, cómo no te hago la ley, cómo no. Y se nos olvida que tenemos que ser facilitadores del cómo sí. Y entonces el legislativo pues tendría que ver los cómo sí. Perfecto. Yo te agradezco mucho, Josué. Tenemos que retirarnos por esta ocasión, pero insisto, te voy a amarrar para que vengas y nos platiques de otros temas bastante interesantes alrededor del Congreso, y a ver si también invitamos a un par de nuestros compañeros de generación para que también nos platiquen un poquito de todas estas aventuras que hemos visto a lo largo de los años. Claro que sí, muchas gracias. Yo le agradezco mucho el favor de su atención a todos nuestros videonautas. Los esperamos aquí, si Dios quiere, la siguiente semana, mañana, tarde o noche, ya lo saben, porque como estamos en redes sociales, nos pueden ver a cualquier hora. Muchas gracias de nueva cuenta, Josué. Muchas gracias a producción. Nos vemos dentro de 8 días.